Bueno, pues la verdad es que el movimiento vecinal, el asociacionismo vecinal que surgió a finales de los años 60, principios de los 70, en la mayor parte de los barrios de Zaragoza, tuvo, obligado por las circunstancias de falta de libertades en aquellos momentos, eran los finales del franquismo, tuvo un papel unitario, un papel que consiguió reunir en el cauce que el régimen permitía en la constitución de estas asociaciones a todo el ímpetu, a todas las ganas que los ciudadanos en aquellos momentos tenían de luchar por las libertades, de manifestar su oposición a aquel régimen político dictatorial y que al mismo tiempo permitía trabajar y reivindicar las necesidades básicas de sus barrios, necesidades que en aquellos momentos eran pues de todo tipo, desde infraestructuras, educación, cultura, etcétera, etcétera. Bueno, las primeras luchas en los barrios fueron debidas a las condiciones de vida que había en los mismos, unas condiciones de vida absolutamente malas, y enseguida se ligó todo ello con una de las causas que producía esas condiciones de vida, que era el franquismo, la política del franquismo de falta de libertades. Hubo muchas movilizaciones, casi todas las reivindicaciones importantes ciudadanas por condiciones de vida terminaban convirtiéndose en un grito pues, por las libertades y contra el fascismo, ¿no? Que yo recuerde, las más importantes fueron la gran manifestación en el barrio de Las Fuentes tras la muerte de unos trabajadores en Tapicerías Bonafonte, que fue respondida con una manifestación de más de 10.000 vecinos, no solo de Las Fuentes, sino de toda Zaragoza. Una convocatoria de la Federación de Barrios, precisamente, fue un encadenamiento en las puertas de la Basílica del Pilar, en solidaridad, mejor dicho, con los despidos de unos estudiantes que había habido en el Colegio Matute, del barrio de Las Fuentes también. Tras ese encadenamiento a las puertas del Pilar, pues algunos de los que allí estábamos acabamos durmiendo en la comisaría de la calle Ponzano. Otra manifestación importante fue la que hubo tras la muerte también de trabajadores en Butano, de Utebo. Hubo un gran funeral convocado por las asociaciones de vecinos, que también terminó como el Rosario de la Aurora por la represión que en aquel momento había del régimen franquista. Yo creo que uno de los por terminar, ¿no? Uno de los casos más claros que unían condiciones de vida con lucha contra la represión fue el cierre que hubo de 7 asociaciones de vecinos de Zaragoza por la delegación del gobierno. Las cerraron para 6 meses, pero las tuvieron que abrir al cabo de 2 meses, en el mes de diciembre, por la gran respuesta ciudadana que hubo. El Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, el resto de asociaciones de vecinos protestaron. Poco tiempo después, el 15 de enero del año 75, 15.000 personas nos manifestábamos en la ciudad por las libertades, por la amnistía y por los derechos políticos. Por terminar, yo diría que en una bajada al ayuntamiento de 300 vecinos convocados por 11 asociaciones por el tema del transporte, para la municipalización del transporte, mientras el periódico andalán decía no hay ni ujieres ni maceros con plumeros blancos, está subiendo por las escalinatas del ayuntamiento el personaje más importante, el pueblo soberano. Al mismo tiempo, el alcalde de aquel momento, Horno Liria, el alcalde del franquismo, decía ni 400.000 vecinos me convencerán ni tendrán más poder que mis concejales. Esa era una prueba definitiva de que el poder político en aquel momento no hacía absolutamente caso a nada ni a nadie. Después de eso, muchas otras luchas reivindicativas fueron siempre aparejadas con luchas por la democracia, hasta que en el año 79 fueron las primeras elecciones democráticas en Zaragoza y en el resto de España. Ha sido elegido alcalde de la ciudad de Zaragoza el concejal don Ramón Sainz de Baranda Jiménez, que ha obtenido 17 votos, que constituyen la mayoría absoluta legal. ¿Aceptáis el cargo de alcalde de la ciudad de Zaragoza para el que habéis sido elegido? Sí, acepto. Y en el desarrollo de la asamblea
que fue un sábado 25 de noviembre de 1978, bueno, pues claro, al final se planteó el elegir a un secretariado y bueno, había que proponer gente de la mayor variedad de asociaciones. Me empujaron a que me presentase ese secretariado. Y bueno, pues vale, de acuerdo, alguien tiene que ir, y por parte de la Asociación de Torrero, donde he estado desde el año 73. Y la sorpresa mía fue que una vez elegido el secretariado, a la hora de elegir presidente, pues resulta que salgo yo. Es curioso el programa que se hizo entonces, tengo eso, el programa de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, noviembre de 1978, decía: los grandes capitalistas han encontrado en la ciudad, y más en particular en los barrios, un nuevo campo para obtener sustanciosas ganancias a costa del deterioro de la vida en la gran ciudad. El barrio se ha convertido para ellos en el final del ciclo de explotación que comienza en la gran empresa. Inmobiliarias, constructoras, empresas concesionarias de servicios, transporte, basuras, abastecimiento y grandes cadenas comerciales tienen la ciudad como fuente de sus ganancias privadas. Quizás es un lenguaje un poco de aquella época, pero el fondo de la cuestión parece que es exactamente lo que está pasando todavía. De las primeras cosas que hicimos en el secretariado, aquel que lo formamos gente de Delicias, de San José, de la Almozara, de la Cartuja y de Picarral, fue un intento de cambiar el aspecto celebrativo de la fiesta de San Valero. Y recuerdo que hicimos un gran cartelón, nos plantamos en la Plaza España, sin pretender que fuese un acto especialmente serio, reivindicativo. Bueno, pues eso, colaborar a la fiesta, pero un poco en esa línea más de darse a conocer. Sí que una de las características de entonces fue sobre todo cuando cambió, el ayuntamiento cambió enseguida. Las elecciones fueron, no recuerdo si fue en abril, me parece, las elecciones se llama elecciones democráticas. Y una de las cosas, por ejemplo, que sí que la gente se preguntaba, pues lo típico de la prensa y tal, bueno, ahora que tenéis en los ayuntamientos a la gente vuestra, bueno, fue un ayuntamiento en el que entraron 4 concejales del Partido Comunista, los del PSOE no me acuerdo, pero recuerdo que a la izquierda del PSOE entraron 4 concejales del Partido Comunista y 2 concejales más a la izquierda del PC, de la agrupación del Partido del Trabajo, Larga Marcha, o sea, partidos de corte más o menos maoísta, y el alcalde fue Saido Aranda, claro. Y recuerdo que sí que una de las cosas que solicitábamos, que era la asistencia a las comisiones, pues sí que nos invitó. Vamos, yo personalmente estuve en alguna comisión de urbanismo invitado por el alcalde y claro, quizás también le interesaba. Y en ese sentido, pues también quería apoyarse en las asociaciones, ¿no?